importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. No me importa tu raza ni tu sexo. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El comunicador español Fernando Reyes Crespo dijo: el suicidio es un acto de comunicación interpersonal con pistas a modo de señales que ha ido dejando el ejecutor. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Lo digo así porque realmente, no sé, es una definición compleja para un acto que es horripilante. Vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Tu egoísmo y vanidad mató lo que yo más quería. Mi fortaleza no puede ser confundida con falta de sensibilidad. Muy buenas tardes, bienvenidos. Ramón, descríbeme quién es Victoria, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Victoria es la madre de mi hija. Ella murió hace un mes. Se suicidó. Y yo demando que la cuenta que ella generó con su trabajo, desde muy niña era artista, sea pasada a mí, a mi poder, para yo crear una fundación, doctora, de ayuda a los niños por maltrato de sus padres. En este caso, de ella. O sea, tú alegas que tu hija se suicida por maltrato de su madre. ¿Es lo Sí. que me estás diciendo? Sí, doctora. Tú la describes a ella como la madre de tu hija. ¿Estuvieron casados ustedes? Sí, 10 años estuvimos casados. Ok. ¿Y se divorcian en algún momento? Hace 5 años, sí. Ok. Llevaban 5 años divorciados. Ok. La chica, la niña, ¿qué edad tenía? 15. 15 años de edad. ¿Con quién vivía principalmente? Con ella. Con la madre. Pero, Sí, pero te veía a ti. Los fines de semana me tocaba a mí y en vacaciones. Y vacaciones. Sí. Ok. Primero lo siento muchísimo, ¿no? La pérdida que han tenido ambos, porque de cualquier manera es la hija de los dos y esto es una verdadera tragedia. Una niña de 15 años. ¿Cómo se quitó su vida? Se envenenó con una pastilla. Una sobredosis de pastillas. Sí. Ok. ¿Nota? ¿Dejó alguna nota? ¿Dejó algo más? No, doctora. Doctora, sí. A Yo ver. le voy a hacer entrega. Y encarecidamente, doctora, le pido que me ayude. Ok. Ok. Aquí el tema es que esta niña deja una cuenta bancaria de trabajo que ella había realizado como actriz. De 60 Sí, mil de dólares. Y tiene 60. $60.000. Desde muy niña. Y tú lo que me estás pidiendo es que yo te conceda a ti esta cuenta. Sí, el Que manejo total. ¿Quién la está manejando en el momento de la cuenta? está- La cuenta la nombre manejo de yo, ella. pero no toco el dinero, doctora. Ok, lo tenías Está el ahí nombre de para Está el ella. dinero, para sus estudios. Ok. Bueno, puedes poner, señor director, puedes poner esto en la pantalla. Aquí habla de mi madre me odia, hija de madre narcisista. Y esto aparentemente es un blog. ¿Quién creó este blog? ¿Ella? Sí, aparentemente ella, pero yo intenté ingresar y... Aquí dice, este blog es para desahogarnos de todos los maltratos que nuestras madres nos dan. Mi nombre es Paola y les quiero contar mi historia. Desde los 13 años mi madre se transformó en mi peor enemiga. Desde niña soy artista, bailo, actúo, modelo, etc. Pero todo cambió cuando comencé a desarrollar. Cuando comencé a ser mirada por los niños, por los hombres. Mi madre no lo soportó y se encargó de arruinarme, diciéndome las peores cosas que se pueden imaginar. Mi madre se encarga de decirme todos los días lo gorda que estoy. Que ya no puedo ser artista porque soy fea.
Siento que todo lo que ella tiene es la rabia de no entender que su hija ya es una mujer. Esto es mentira. Ella era muy talentosa, doctora. Bailaba, era modelaje, Talento que heredó de era mí. actriz. Iba a ser una gran artista, doctora. Y esta señora, por su bullying, por su mala... no sé cómo decirlo, pero era una mala madre que en vez de apoyar a su hija, doctora, lo que hacía era decirle que estaba gorda, que no servía, que su talento había pasado, la pobre niña. Bueno, ¿y tú por qué entonces no luchaste por la custodia de tu hija? Doctora, yo pensé que eso era cuestiones de niño, de usted sabe que los niños a ¿No veces... lo tomaste en serio? No lo tomé en serio, doctora. Ok. Victoria, ¿cómo respondes a la demanda? Doctora, respondo a la demanda que no creo que le correspondan los $60.000 porque primero sería 30 y 30, que debería ser 45 para mí porque yo tenía toda la responsabilidad de mi niña. Segundo, no soy culpable de la muerte de mi hija. Si fuera culpable, doctora, estuviera presa. Tercero, no tengo culpa que heredara el carácter de su papá. No era que yo no quería a mi hija, solamente que quería que fuera realista. En este mundo es muy difícil, usted lo sabe, doctora. Sí, Mi hija toda la se noche. engordó cuando se desarrolló, le empezó a salir acné, la llevé al médico, la quería introducir a comer sano, a hacer deporte, y ella no quería. Ella todo el tiempo Porque era con total, anestesia. de gordita no pueden hablar porque tú eres voluptuosa igual que ella. Sí, doctora, ella se lo cree que ella se veía bien. Yo le decía, Ella doctora, se que cree si ella mejor. quería ser como yo, tenía que cuidarse un poquito más. Porque yo Tú no soy eres voluptuosa. flaca tampoco, o sea, que yo no para creo los que ella castings tenía de una mucho niña- que... Pero para los castings de una niña de 15 años, ella tenía el tamaño avanzado para 15 años Ok. y el peso avanzado para 15 años, Una doctora. chica No, grande, no, ok. no, ella- Ramón demanda a su ex esposa Victoria, madre de su única hija, que hace un mes se quitó la vida, a los 15 años de edad. Dejó una cuenta bancaria de $60.000 de trabajo que había hecho en el mundo artístico y el padre quiere todo el dinero. Y la madre dice, pero ¿por qué? Al fin y al cabo, yo era la que estaba con ella la mayor parte del tiempo, yo le manejaba el dinero, ahí está intacto, era para ella. ¿Maltrataste a tu hija alguna vez? No. Nunca. Yo considero que no la maltraté. El que la hablara claro, doctora, no significa maltrato para mí. Este mundo es muy fuerte y yo la tenía que hacer fuerte. Porque ¿Tú quieres ser actriz o tú eres actriz? ¿Fuiste actriz? No, Frustrada. productora. Ok, ¿y actriz? Ella fue frustrada, lo que está es frustrada porque Sí, la hija era estuve en mejor que algunos cortometrajes porque me dediqué a mi hija. Cuando mi carrera se iba a empezar a desarrollar, salí embarazada y preferí dedicarme a mi hija. ¿Resientes eso? No, doctora, para ¿Resientes nada. el hecho de que no pudiste? No, fui feliz enseñándole a mi hija todo lo que yo sabía. Y fue una niña que lo hizo hasta sus 13 años, que empezó su desarrollo, Embustera. empezó a dejarse de cuidar. Y por supuesto que ella quería ir a vivir con su papá, doctora, porque yo le hablaba claro y la trataba de cuidar y proteger. ¿Eso es ser narcisa, doctora? No. eso Pero no es ser ella, narcisa. ella no te acusa de hablarle claro, ella te acusa de hablarle con crueldad, Doctora, con porque él hablaba abusarla. dulce, él se la llevaba, no todos Doctora, los si fines me de semana. permite. Él es un fracasado que ni siquiera tenía para pagarle el pasaje para Los Ángeles. No se la llevaba todos los fines de semana, eso no lo dice. Ahí está Doctora, la cuenta del dinero. eso es habla falso. por sí solo. Y ese dinero era para sus estudios, para su universidad. Yo le dije a ella que si ella ya había Eso es llegado falso, al punto doctora. que no estaba siendo elegida por los productores, que ella tenía que dedicarse a estudiar. Y quizás a los 18 años, cuando ella se pusiera otra vez a tono o conforme con su cuerpo, porque el problema es que no estaba conforme con su cuerpo. Ella Ok. ya se cree la mejor ¿Quién, de quién todas. tiene testigos acá? Yo tengo un testigo. Vamos a pasar al testigo, el demandante. Si yo quisiera hacerle daño a mi hija, lo hubiese hecho desde pequeña sin enseñarle lo que después de nosotros todo esto sabíamos. que vimos, tú No, eres la por favor, culpable, no. tú eres la única No, culpable. tú estás equivocado. Ve diciéndole a la doctora Madeline que pase. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Doctora Polo. Carlos, ¿cómo Carlos. estás? Bien. Doctora Polo, yo vengo acá para ser honesto completamente y decir la verdad de lo que ocurrió con la señora Victoria. ¿Tú quién un eres? día, yo era novio de Paola. Ok. Un día la señora Victoria viene y yo recibo una llamada de ella diciéndome que por favor vaya a ir a que la ayude con unas cosas en su casa.
Apenas yo entro a su casa, ella se me lanza sobre mí, Eso es falso, se me doctora. comienza a hablar sexy, Eso me es falso. besa y apenas ya yo veo, estamos en el sofá besándonos y yo, como un joven de 18 años, yo tuve una erección. Eso es falso, doctora. Ya cuando pierdo todo, Paola entra, yo estoy en shock, Paola se fue, yo le digo a ella, ayúdame, o sea, hablemos con ella, por favor. Ella me dice, quédate quieto que eso se le va en Dile a la en unos doctora que días. es todo lo contrario, que llegaste a la casa Ella y se le fuiste va, tú el que se déjame me hablar, insinuó. ok, déjame hablar. Un momentito, por favor. Eso se cállese. le va en unos días. Ok. Luego de eso, yo le comencé a escribir a Paola, le comencé a escribir a ella. Incluso acá tengo unas pruebas y todo de lo que yo le escribí a ella, pero nunca me respondió. Y luego de lo Entonces que tú me ocurrió- estás diciendo que tú piensas que la mamá competía con la hija hasta el nivel de quererle quitar los novios. Siempre desde que yo iba No, para su doctora, casa, ella no. siempre se le insinuaba, siempre Yo no como tengo que la me culpa que decía hasta a sus mí, propios amigos dijeran que la mamá era más ¿por qué tú linda que estás? la Déjame niña. hablar. No tengo la culpa. ¿Por qué tú estás con No tengo la ella? culpa que estuviera Déjame gorda. hablar, Yo pero le- déjame yo hablar. la traté ¿Por de qué, que se por cuidara qué y tú ella estás no con quería. ella? Si ella es gorda, ella no tiene este cuerpo y yo sí estoy súper Doctora, bella. Estoy llevaba a la niña- Ok, vamos a... póngalo, señor director. Estos son los correos electrónicos que él le mandaba. Él decía, Pau, mi amor, por favor, contéstame, yo te puedo explicar todo. No es lo que tú piensas, te juro que todo tiene una explicación. Yo te amo, bebé, contéstame, dame la oportunidad. Ella nunca te respondió. No. Luego de eso ya se Pero Ok. quería saber de él. El otro es a la madre. Tú le estás escribiendo a la madre. Victoria, por favor, ayúdame. Paola no me quiere responder. ¿Qué le vas a decir? Por favor, dile la verdad. Dile que las cosas no son lo que ella piensa. Dile que la amo con todo mi amor, mi corazón. Ayúdame para que ella me quiera ver. Le dije que se quedara tranquilo, que yo iba a hablar Carlos, con ya, ella, como lo yo hice, doctora. ya Deja lo que hablaré deja con que las cosas ella. pasen ya. Quédate tranquilo, Di la por verdad. favor. No entiendo nada, esto es una locura. ¿Qué te dijo? No me responde. ¿Y tú hablaste con la hija alguna Sí, vez? hablé con ella, doctora, pero estaba en una etapa de rebeldía, que ella se quería ir a vivir con su papá porque su papá le daba el Pero bueno, libertinaje. tú me perdonas, Victoria, pero si yo veo a mi mamá besuqueándose con mi novio... Doctora, no nos besuqueamos. Él se me encimó y en el momento que yo estaba tratando de desprenderlo, nos Doctora, caímos al ¿por qué muelle y dices entró eso si sabes Paola. tú Paola misma me sabes lo que llamaba. pasó? Paola Él me nunca llamaba vio por besándome teléfono y me con decía ella. que cuando la llevaba a Nunca. los castings, ella entraba primero y le decía, mira, allá hay muchas niñas más lindas que tú, con más talento que tú. No era más y la linda, niña se ponía a sencillamente le llorar. decía, mira cómo está en la ella fiesta, descuidada, la llevaba para la de fiesta flaca. y ella llegaba Ok. primero, como está ahorita. Ya. Yo te voy a decir algo a ti. A esta mujer se le murió la hija hace un mes. Y yo la veo tan fría, calculadora, Realista, doctora. tan poco triste. Tú no tienes tristeza. Yo estoy Ayúdeme, seca de que llorar, tengo doctora. Tenía 2 un mes años que no lidiando duermo, con ella, doctora. doctora. A ver, doctora, vamos a hablar sobre esto. ¿Puede llegar una madre y impulsar a su hija a que se quite la vida? ¿O hay una niña que tiene ya un problema para comenzar y el acoso o la frialdad de la madre la empuja a lo que ella ya está inclinada? Las dos cosas. En este caso, por lo que he escuchado, en realidad no hay nada que me dice que la niña ya tenía un problema, sino el problema de la niña era todo la interacción y el conflicto con la mamá. Yo sí considero que muchos de los comportamientos y de las cosas que ha dicho esta señora hoy en día sí califica para un trastorno de personalidad narcisista. El narcisista es una persona que se cree más de lo que realmente son, superior. Todo gira alrededor de ellos y Hasta no en el tienen trabajo. la capacidad de sentir empatías por los demás. Ya. En las madres narcisistas tienen la tendencia a competir con las hijas. ¿Por qué? Porque estas madres dentro de sí se sienten vacías. Entonces ellas tratan de vivir sus sueños a través de las hijas. Lo vemos muchos en madres que tienen sus hijas en baile, en ciertos O tipos sea, de puede haber una competencia. destrucción de los sentimientos de la hija, pero naturalmente tiene que haber una hija que ya tiene una debilidad. ¿Qué sucede? Es posible, doctora, pero si desde pequeñita esta niña se está criando en este ambiente que constantemente tiene Nosotros una le mamá que la inculcamos. critica, una mamá que la humilla, una mamá que la está comparando con otras niñas, realmente se cría con una autoestima y un autosentido muy débil. Que la puede llevar al suicidio. ¿Cómo no? Siendo Muy una probable. niña sana. Sí.
Muy bien. Una niña Hasta sus bella 13 y años talentosa. ella fue una Decisión niña del caso. feliz. Legalmente, a mí no me quedaría otro remedio que dividir el dinero entre los padres. Porque una cuenta de los hijos, ambos eran responsables por mantenerla. Ese dinero realmente le toca a partes iguales. 30 a él, 30 a la madre. Esta madre es tan fría. Eso no es madre. Tan eso no es una madre. fría Doctora, durante toda yo esta lo que la demanda quería proteger. que a mí me parece que darle $30,000 del dolor y el sudor de su hija Eso lo va a revivir es a mi un madre. insulto. Doctora, Entonces, ella es una le niña dulce, concedo 50,000 al padre y 10,000 a ella para ver si va a haber un doctora. psicólogo y la ayuda con la frialdad y el narcisismo que tiene arriba. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias, gracias. Lástima mía, mi bebé. Yo estaba muy asustada, horrorizada con todo esto, doctora. Mi hombre es un hombre tranquilo, era un hombre tranquilo, un hombre muy inocente, muy amable. Y él no portaba